hermanos, que hemos estado estudiando acerca de haga que sus pruebas reafirmen su fe. Ya hemos visto varios puntos acerca de esto. Usted va a recordar que el primer punto, si usted quiere reafirmar su fe, recuerde, en primer lugar, recuerde su posición que usted tiene en Dios. Recuerde que somos hijos de Dios y que Satanás va a querer quitarnos esa identidad maravillosa acerca de la posición que tenemos en Dios. Número 2, estuvimos estudiando también, traiga a su memoria los momentos de victoria que Dios le ha dado cuando sentía y creía que usted estaba solo, perdido en medio de sus problemas. Un tercer punto, me recuerdo, lo vimos la semana pasada, y este tercer punto fue: memorice la Biblia y confíe en las promesas de Dios. Decíamos que cuando memorizamos la Biblia, tenemos la capacidad no solamente de recordar las promesas de Dios, sino también de decirle a Satanás: escrito está. ¿Se acuerda el ejemplo básico que vimos acerca de Jesús? Que por 3 veces Satanás tienta a Jesús en Mateo 4 y Jesucristo siempre le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También el Señor le dijo: escrito está, apártate de mí, Satanás, no tentarás a tu Dios. Ahora, llegamos a un cuarto punto esta mañana, pero quiero llevarlo siempre a Santiago en el capítulo 1, y vamos a ponernos de pie, por favor, mis hermanos. Santiago en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Vea usted lo que la Biblia nos dice esta mañana. Ya hemos leído este sería el tercer domingo que estamos leyendo Santiago capítulo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia, versículo 2 hasta el versículo 4. Y luego quiero que nos vayamos a Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 al versículo 7. Después de Santiago, vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Leamos primero Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. La Biblia dice: por nada estéis afanosos. Leámoslo juntos, hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede tomar asiento. Quiero terminar esta serie de este mensaje de haga que sus pruebas reafirmen su fe. Hemos visto 3 puntos muy interesantes que ya mencioné, y quiero mencionar un cuarto punto esta mañana. Si yo deseo reafirmar mi fe en medio de las pruebas, oiga bien lo que vamos a mencionar esta mañana. Tenemos, hermanos, tenemos que darle prioridad a la oración. Prioridad a la oración. Quizá usted dirá otra vez la oración, pero dígame, hermano, ¿qué vamos a hacer sin la oración? Es que la oración es el contacto que tenemos con Dios. La oración es ese ingrediente, ese elemento primordial de cada hijo del Señor que nos hace tener perfecta comunión con Él. Cuando hablamos con Dios es a través de la oración, y cuando leemos la Biblia es Dios hablando a nuestras vidas. No podemos separar la oración y la meditación de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta mañana
el apóstol Pablo en Filipenses nos está diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué más dice ahí? En toda oración. ¿Y qué más? Y ruego con acción de gracias. La oración, hermano, si no estamos considerando la oración como una prioridad de nuestras vidas, no podemos hacer una declaración de fe en medio de nuestras pruebas. Muy frecuentemente el Señor Jesucristo decía: orad y velad, orad y velad, orad y velad. Hace muchos años leí un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y el escritor de este libro dice, fíjese bien lo que dice: el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. Y esta es una gran verdad, porque cuando usted se pone en oración, usted crea una barrera a su alrededor espiritual, que las tentaciones pueden estar ahí, pero rebotan con el poder de la oración. Porque cuando usted ora, usted deja de pecar, pero cuando usted peca, deja de orar. Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión con Dios, nos aleja de tener intimidad con Dios. Por eso, hermanos, si yo quiero tener una declaración de que mi fe cada día sea más firme, yo tengo que aferrarme al poder de la oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, encuentro yo un mandamiento maravilloso, no dado por Pablo, no escrito por Santiago, no fue ni siquiera el mejor apóstol del Nuevo Testamento. Note usted las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, ¿qué dice la Biblia? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia? Te recompensará en público. Hermanos, estas no son palabras de Pablo, son palabras de Jesús. Ahora, yo entiendo que este pasaje ha sido mal interpretado por miles de creyentes. ¿Sabe por qué muchos cristianos no quieren congregarse? Porque ellos dicen: no, ¿para qué voy a ir a una iglesia si Jesucristo dijo que si yo quiero orar y tener comunión con Él, me encierro en mi aposento, en mi dormitorio, cierro la puerta y estando a solas con Él, entonces yo oro? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y lo sacan de contexto. El Señor Jesucristo no está hablando de dejar de congregarse, porque la Biblia no puede contradecirse. En Hebreos, el autor de los Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de pasajes como, por ejemplo, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Otro pasaje: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y así usted puede encontrar el Salmo 84, por ejemplo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y comienza a hablar del deseo que el salmista tiene por estar en la casa de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús al estarnos diciendo a nosotros que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta? Note usted que esta no es la oración del maestro, esta es la oración del discípulo. En Mateo 6, Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa no es la oración del maestro, esa es la oración que el maestro dijo a sus discípulos. Entonces, la oración del discípulo es: Padre nuestro que estás en los cielos. Y más adelante en el versículo 6, Jesucristo dijo: más, volvamos al versículo 6, más en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿De qué nos habla? Nos habla en lo secreto, nos habla de tener un momento privado, nos habla de estar solos, nos habla de tener una intimidad con Dios, en donde nadie, ni el gato ni el perro puede interrumpirte, ni la comida que está en la mesa del comedor pueda llamar tu apetito y tu atención. Por eso el Señor está diciendo: mas tú cuando ores, entra
entra en tu aposento y cerrada la puerta. Nos habla de un momento entre Él y yo, entre tú y Dios. Una de las cosas que nosotros hemos perdido con el correr del tiempo probablemente sea ese momento privado que debemos de tener con Dios. Hermano, experimente este momento. No hablo de entrar en un mundo místico, hablo de entrar en una realidad de estar en comunión plena con Dios a través de la oración. Estoy hablando de ese momento que usted escoge, en donde Jesucristo dijo que debemos de entrar a nuestra recámara y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto. Cuando usted tiene esa íntima comunión con Dios, usted sentirá su vida que es totalmente diferente, porque usted acaba de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vida será completamente diferente, porque acaba de hablar con el Majestad, con el Señor, con ese Dios maravilloso, con ese Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo al final? Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia? Y yo pregunto esta mañana, ¿quién quiere una recompensa? ¿Quién quiere una recompensa? Yo creo que todos queremos una recompensa, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué no haría usted por tener esa recompensa? ¿Sabe? Muchas veces nosotros hacemos lo opuesto. Queremos la recompensa, pero no queremos ir tras la recompensa. Si queremos la recompensa, necesitamos estar en intimidad, individualmente, a solas con Dios. Tengo este anillo acá. Digamos que este anillo cueste $100. Y yo lo pongo en una cajita. Tal vez no es mucho dinero, pero en esta crisis, hermanos, cualquier dinerito es bueno. Regáleme usted $100 a ver si no se lo agarro. Cualquier dinero, bueno, $1, cualquier dinero es bueno. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, al que corra primero estos $100 a través de este anillo son de usted. ¿Cuántos de ustedes correrían? Claro, usted va a decir, no, $100 no es nada. Lo quiero ver si es cierto, si pongo $1 allá afuera. ¿Cuántos vendrían y tratarían de agarrar este anillo por $100? La recompensa es que si usted logra agarrarlo, este anillo es suyo. Todos vendrían. Sería raro el que dijera, y peor del pastor, el anillo. Pero le voy a decir una cosa. No es el pastor quien ofrece una recompensa. Es Dios quien nos está diciendo esta mañana que la recompensa por tener íntima comunión con Él, que la recompensa por estar orando, por tener ese lugar en nuestra recámara o en el lugar que usted asigne, que la recompensa es que Dios a usted se lo va a hacer en público. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado de hermanos y hermanas que han dicho, pastor, yo estaba orando por esto y quiero testificar hoy en día que Dios contestó mi oración? ¿Sabe por qué? Porque obedeció a este mandamiento del Señor. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y cuando tú estés solo en íntima comunión con Dios, cuando hayas orado en lo secreto, cuando hayas hablado con Dios, Dios dice que Él te va a recompensar en público, y al final usted va a declarar su victoria en Cristo Jesús, y usted va a decir, hermanos, Dios me sacó adelante. Y ahí está la recompensa de Dios. Intimidad con Dios nos habla de no solamente de estar usted solo con Dios, nos habla de tener un lugar específico para orar. Usted va a decir, pero en mi recámara no puedo porque a mi viejo no le gusta orar. Usted va a decir, pero en mi recámara no puedo porque a mi mujer no le gusta cómo oro. Su aposento podría ser la sala, podría ser el garage, su aposento podría ser un rinconcito ahí en el trabajo, en la bodega donde usted trabaja, y estar un momento a solas con Dios. Pero nos habla de tener un lugar privado, aparte, para tener íntima comunión con Dios. Si yo quiero reafirmar mi fe en medio de las pruebas, tengo que darle prioridad a la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Y que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro
juntos en Cristo Jesús. La paz de Dios. En quinto lugar, mis hermanos, para terminar, si yo quiero hacer una declaración de fe en medio de mis problemas, yo tengo que recordar por sobre todo quién es mi Dios. Si usted quiere hacer una declaración de su fe en medio de su problema, recuerde por sobre todo quién es su Dios. ¿Sabe quién es su Dios? ¿Sabe quién es mi Dios? Mi Dios, el Dios que yo tengo, el Dios que usted tiene, el Dios de toda la cristiandad en todo alrededor del mundo, es el Dios que todo lo puede. Es el Dios de lo imposible. Por eso, como yo leí en una revista o lo escuché, nada más que lo he cambiado un poco, por eso no le digas a Dios que tienes una gran prueba, dile a tu prueba que tienes a un gran Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes a un gran Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué no le da un aplauso a ese Dios maravilloso? Un Dios grande, un Dios que no se amedrenta con nuestros problemas, un Dios que jamás se angustia, un Dios que no le teme a nada, y ese es nuestro Dios. Por eso, hermano, hoy usted puede decirle al mismo Satanás y a la misma prueba: ¿sabes qué prueba? Yo no tengo una gran prueba, yo no tengo un gran enemigo, yo no tengo un gran problema, yo tengo un gran Dios que ha prometido cuidarme porque yo soy su hijo. Un gran Dios que me ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Un Dios que ha dicho que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Un Dios que nos ha dicho: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac, es el Dios de David, es el Dios de Salomón, es el Dios que cumplió todas las promesas en sus vidas y descendencias. Y si fue el Dios de Jacob, y si fue el Dios de Abraham, y si fue el Dios de Isaac, hermanos, también es nuestro Dios. Recuerde esto siempre. En medio de sus problemas, recuerde quién es su Dios. Un Dios inmutable, un Dios que cumple sus promesas. ¿Se acuerda lo que leímos el sábado pasado en Isaías? Sécase la hierba, Isaías 48, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sus palabras son promesas de carácter eterno. Dios nunca falla su palabra. Amén. Recuerda cuando una vez Pedro estaba como disgustado con Juan, y Jesús le dijo a Pedro: hey, si tú quieres irte, vete también. Y yo imagino el cuadro aquí dentro en mi mente, que Pedro se le queda viendo a Jesús porque le dice: Pedro, ¿quieres irte? Tú vete. Yo me imagino que Pedro mira a Jesús queriéndole decir, Pedro, a Jesús: Jesús, ¿en verdad quieres que te deje? Jesús, ¿en verdad quieres que me vaya? Y Jesús con su mirada afirma: sí, si quieres irte, vete. Y Pedro, me imagino que da la vuelta y mete las manos en su Levi's, comienza a caminar, y de repente Pedro recae y mira al Señor y lo vuelve a ver y le dice: pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de las palabras de vida eterna, el Dios de todas las promesas, el Dios que ha prometido cumplir cada una de ellas. Él es el Dios de todo amor, Él es el Dios de toda gracia. El Dios que tenemos es el Dios de toda misericordia y el Dios de toda consolación. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Dios, nuestro Dios es el Dios del refugio y el Dios del perdón. Él es el Dios de nuestra fortaleza. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de las batallas. Es el Dios que ha prometido cuidarnos, el que ha prometido protegernos y proveer para nuestras necesidades. Él es el Dios de nuestra
nuestra vida. ¿Sabe quién es Dios? Dios es nuestro respirar. Dios es nuestra inspiración. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el león de Judá. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Recuerda en medio de su prueba que no hay Dios más grande que nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, no permita que en medio de su prueba Satanás lo desbalancee y lo haga dudar de quién es su Dios. No le dé lugar. No le dé cabida a sus dudas y a sus temores. Usted tiene un Dios grande y maravilloso. No pierda la esperanza, no pierda la fe. ¿Sabe por qué? Porque al final de la prueba, al final de su túnel, está una luz, la luz de Dios, brillando, señalándole la salida. Cuando Satanás ataque sus pensamientos, sembrando dudas y fracasos, respóndale con la palabra de Dios. En 2 de Corintios 10, 4 al 5, mire lo que dice la Biblia. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino que dice la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y me gusta el otro versículo que dice, el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que yo tengo que decirle, mis queridos hermanos, como una conclusión esta mañana es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 13. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué dice la Biblia? Para que podáis soportar. Y Hebreos 10:39 dice, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo tu amor. Le suplicamos, Padre, que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Úsanos y bendícenos siempre. Te pido, Padre, por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, que sean de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.